Hace 100 años se hizo el primer plano de Bogotá y con base a lo que usted nos acaba de decir, ese rumbo territorial de esta altiplanicie, ¿cómo se puede retomar o cómo puede llevar también como una orientación adecuada? El deseo de vivir en Bogotá es tan fuerte porque aquí se encuentra trabajo, porque aquí se encuentra cierto nivel de seguridad, porque aquí se encuentran más universidades y más cultura. Ese deseo es tan fuerte que la gente hoy día se está asentando en cualquier lugar siempre que sea cerca a la ciudad. Y eso está ocasionando que los municipios que están en la sabana estén creciendo muy aceleradamente. Se está convirtiendo con mucha rapidez el suelo rural en suelo urbano y está desapareciendo una de las razones de ser de Bogotá, que es la existencia de la altiplanicie. Una altiplanicie muy húmeda además, muy verde. El área rural está desapareciendo. La sabana de Bogotá tenía alrededor de 140.000 hectáreas planas. De esas 140.000 hectáreas planas quedan menos de 40.000 en este momento sin urbanizar. Y ahora viene la discusión del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial, donde la administración quiere esa densificación de zonas medias de la ciudad, como la Avenida 80, 68, la NQS, y también quiere hacer grandes proyectos urbanísticos como la Ciudad Norte, la Ciudad Río, Ciudad Mosquera, Soacha. ¿Cómo interpretar estos objetivos con un desarrollo sostenible? Yo pienso que yo estaría de acuerdo en aumentar la densidad dentro de los límites actuales de la ciudad. No estoy de acuerdo en aumentar la velocidad de urbanización porque eso no resuelve el problema y más bien se convierte en un aliciente para que se urbanicen más rápidamente todos los pueblos de la sabana. Y yo pienso que si la administración logra aumentar la densidad en algunas partes de la ciudad que tienen una densidad muy baja y logra recuperar esas zonas, inclusive que considere que esto es un aporte para la construcción de la paz, porque qué aporte más importante podría haber que hacer una ciudad para la gente de escasos recursos cercano al centro de la ciudad, cercano al centro del poder. Eso sería un aporte muy importante. Pero tratar de equilibrar con urbanización de la ciudad, la urbanización de los pueblos en la sabana, es un error. Lo que se debe hacer es que es una gran alianza entre todos los alcaldes de la sabana, entre todos los consejos de la sabana, para tratar de disminuir esa transformación de los suelos rurales, que son buenísimos, que son muy productivos en suelos para urbanizar. Yo pienso también que eso es un problema nacional y que en el largo plazo y en el fondo lo más importante sería tratar de que hubiera ciudades que tuvieran los mismos atractivos que tiene hoy Bogotá. O sea que Bogotá no fuera la única alternativa de vivir bien en el país. Entonces yo pienso que de todas maneras sí se forman ciudadanos en Bogotá con muchísimo problema, porque la mayoría de la gente que llega sin ninguna experiencia en vida urbana y llega en muchas ocasiones después de unas experiencias tremendas en el campo o en otras ciudades. Y hablando de ese pensamiento completo, ¿cómo se aplica a un análisis de un territorio y hacia una visión a futuro? Yo escribí un libro que se llama Colombia Compleja, que está colgado en la red y puede bajarse gratuitamente, en que hago una interpretación de Colombia desde el punto de vista del pensamiento complejo, sobre todo el pensamiento complejo de Edgar Morin. Y pienso que Colombia es un país en donde el no comprender esa complejidad nos ha hecho mucho daño. Nuestro país es tan sumamente diverso
y a la vez de diverso es tan complejo, o sea, tiene muchas variables independientes e interrelacionadas entre sí, que no es fácil comprenderlo, sobre todo los que hemos vivido muchos años en Bogotá. Nos cuesta mucho trabajo comprender el resto del país. Y a los que vienen del resto del país y pasan aquí ya 1 o 2 generaciones, se olvidan de cómo son las regiones, de cómo es de difícil vivir en las regiones. Yo pienso que una buena forma de hacer aportes es a través del conocimiento y de la reflexión sobre la geografía y la historia de Bogotá. Porque si uno conoce detalladamente la geografía de Bogotá y su relación con la geografía del país, el hecho de que esto sea un ecosistema único de pronto en el planeta, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la historia de Bogotá. Y la forma como la historia de Bogotá se fue desarrollando, pues tiene mucho que ver con la historia del país. Y de pronto si hiciéramos énfasis en que todos los bogotanos deberíamos ser expertos en la geografía y en la historia, eso podría ayudar mucho a ser unos buenos ciudadanos. Pero ahí la clave son los niños y los políticos. Sí, la clave son los niños. Los niños todavía pueden empezar a comprender mejor el país. ¿Y el político? Hay políticos que ya están, hay políticos que tienen ya sus modelos mentales muy reducidos. Los políticos que poco a poco se dan cuenta de que sí hay un clima que, como decía Caldas, interviene en las actividades de los humanos. Por haber dicho eso a Caldas, lo regañaron después los científicos. ¿Qué piensa la Van der Hamen? Perdón, quiero meter la cucharada porque otra prioridad del alcalde Peñalosa es hacer esa conectividad entre los cerros orientales y la Van der Hamen, pero para eso tiene que trazar las vías encima de la Van der Hamen. Sí, en eso pues el alcalde, a quien le reconozco que ha hecho mucho por la ciudad, el alcalde se está equivocando. Y porque todavía yo creo que él está un poco apartado del pensamiento integral. A él le causa mucho trabajo reconocer la complejidad de los procesos, reconocer que además de sus puntos de vista hay otros puntos de vista. Entonces, por ejemplo, pues tratar de cruzar con 2 o 3 avenidas la Van der Hamen implica que él no tiene suficiente información sobre los procesos ecológicos que se desarrollan en la Van der Hamen, ni siquiera sobre la calidad buenísima de los suelos de la Van der Hamen que quedarían sujetos a todo lo que pasa cuando se construye una avenida. Entonces, yo pienso que él que es una persona muy inteligente y muy culto, podría si se pone en contacto con otros puntos de vista de mayor complejidad, puede llegar a entender la situación. Bueno, primero hay que reflexionar de que si no hubiera sido por la CAR de Cundinamarca, se hubiera urbanizado todas las 5.000 hectáreas que quedan sin urbanizar al norte de la ciudad. O sea, la CAR de Cundinamarca tuvo ahí un papel importante. Lo que ha sucedido en el resto de la sabana es que la CAR no ha tenido en cuenta el mandato de la Ley 99 en su artículo 61, que dice que la vocación de la sabana de Bogotá es agropecuaria y forestal. Eso que ha debido ser un determinante ambiental no se consideró como determinante ambiental en la elaboración de los POTs, no sé por qué. ¿Quién interviene en el futuro urbanístico de la ciudad? Intervienen los ciudadanos muchísimo, intervienen los grandes capitales también mucho, y debería intervenir mucho el Consejo Distrital y naturalmente tiene que intervenir la CAR también. Y yo creo que eso es un problema nacional, yo creo que en esto debería intervenir también Planeación Nacional, porque como les mencionaba anteriormente,
el país no puede seguir siendo manejado completamente desde Bogotá. Bogotá no puede seguir manteniendo un altísimo porcentaje de la cultura, del dinero, del poder, de la educación. Eso se conformó así debido a la guerra. Y ahora en paz tiene que haber una mayor distribución del poder, del dinero, de la cultura, de la educación entre Bogotá y las otras ciudades. Y por eso es que yo creo que sí es posible, no detener completamente, pero sí desacelerar el crecimiento de la ciudad, porque en realidad el crecimiento de la ciudad fue tan acelerado debido a que no había la posibilidad de vivir bien en otras ciudades. La Sociedad de Mejoras está cumpliendo 100 años de su segunda fundación, ¿no?, de su refundación. Y está empeñada con la participación de profesionales de altísima calidad y altísimo reconocimiento, como el doctor Carrizosa, en lograr influir de alguna manera no solo en el plan de ordenamiento territorial, sino un poco a más largo plazo. Por eso pues hemos hecho unos estudios de las tendencias de población, etcétera. Pero creemos que uno de los temas más importantes es la dimensión ambiental del ordenamiento territorial. Yo no sé, doctor Carrizosa, qué recomendaciones nos podría hacer a la sociedad para poder tener algunos conceptos claros sobre la dimensión ambiental. Yo pienso que ya han empezado a hacerlo al revisar las cifras y los cargos que hay sobre población de Bogotá. Yo pienso que esa es una verdad que que va a influir mucho en las decisiones que se tomen. Y pienso que a lo largo de la historia de la sociedad ha habido un gran interés en la cuestión estética. Por algo se llama Sociedad de Mejoras y Ornato. Y ese gran interés en la cuestión estética ha hecho posible que no desaparezca por completo la belleza de la ciudad. Y es a través de ese interés por la estética que creo que nosotros podemos hacer que el pensamiento ambiental complejo tenga más importancia.